cómo se desempeñan, cómo pueden, digamos que, trabajar en grupo. Y por eso hoy les pedimos el favor que nos hablaran por secciones sobre esta enfermedad que tiene mucho que ver con oftalmología. Nos acompaña también, no presencial, la doctora Rosario, que quería participar de esto. El doctor Marcos me dice que está en reunión en este momento, pero que después va a ver la presentación, que sé que va a ser muy buena. Entonces les voy a pedir el favor que, como va a ser por grupos, pues por personas, que se vayan presentando, porque hay algunos que están no presenciales. Así que buen día y muchas gracias, señores. Sí, todavía no me funciona. Listo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Catalina Betancourt. Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Catalina Betancourt. Todos nos... bueno, listo. Tengo 26 años, vivo acá en Medellín con mi hermana y mi perrito. Me gradué del CES en el 2019, en diciembre del 2019, y pues ese día nos presentamos como los hobbies. Me gusta muchísimo correr, hago running y me gustan mucho los animales. Encantada de estar acá con ustedes. Bueno, mucho gusto, yo soy Manuela Me gradué en junio del 2019. Como hobbies me gusta cocinar, montar en bicicleta. Y eso es todo. Que me gusta, estoy empezando a montar en bicicleta como Manu, y también me gusta mucho la música. Eso es todo, mucho gusto. Bueno, mi nombre en este momento estoy trabajando en telemedicina. Mis hobbies son sobre todo la repostería, todo lo que sea para hacer manual, todo lo que son manualidades. Y vivo con mi mamá, mi hermana y 2 gatos. Bueno, mi nombre es Mariana Escobar, también soy egresada de la Universidad CES, me gradué hace un año, vivo acá también en Medellín con mi mamá y mi perrita. Y como hobbies me gusta mucho leer y ver películas. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Santiago Betancourt, me gradué de la UPB a principios de este año. En este momento estoy trabajando en Santa Fe, Antioquia, entonces pues estoy viviendo allá. Y de hobbies, principalmente la música, desde chiquito pues toco piano y todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre, el senderismo y pues escalo rocas como lo más grande que hago. Esperamos que la disfruten. Bueno, para abordar el contenido, entonces primero vamos a discutir un caso clínico a modo de introducción, luego vamos a abordar temas de fisiopatología y epidemiología. Vamos a definir las perlas claves en la presentación clínica y manifestaciones oftalmológicas, luego abordar el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales más relevantes, el tratamiento, pronóstico y conclusiones. Esperamos que disfruten mucho la charla. Bueno, este caso clínico que les traemos es un caso que tomamos de la revista Acta Neurológica Colombiana. Trata de una paciente de 55 años sin antecedentes patológicos relevantes que consulta en 2007 al servicio de urgencias en contexto de alodinia en hemicráneo izquierdo, dolor ocular ipsilateral y disminución de la agudeza visual. Al examen físico encontramos una paciente con un defecto pupilar aferente relativo, signo del Hermite positivo, hiperreflexia en miembros inferiores, paresia en miembro inferior derecho y miembro superior izquierdo, y al fondo de ojo un edema papilar incipiente en ojo izquierdo. Bueno, para el enfoque... Bueno, ya para abordar el
diagnóstico de trabajo el diagnóstico de esclerosis múltiple, considerando estos diagnósticos diferenciales. Ahorita en la charla vamos a ver que hay múltiples diagnósticos diferenciales en este tipo de presentaciones, y se llevó a la paciente a estudios por imagen. Acá podemos ver cómo en la resonancia magnética, bueno, no tengo puntero, pero ahí podemos ver unas hiperintensidades de predominio subcortical. Esperen. De predominio subcortical, especialmente en sustancia blanca, en las secuencias FLAIR-IT2. Ya. Gracias. Bueno, acá podemos ver las lesiones, acá también podemos ver las lesiones. Listo. Entonces, ya tomando los criterios clínicos y radiológicos que encontramos, se hizo el diagnóstico finalmente de esclerosis múltiple. Se inicia manejo con inmunomodulación, con bolos de metilprednisolona y prednisona oral e interferón beta interdiario. Bueno, durante la evolución clínica, en realidad la paciente evolucionó de forma desfavorable, con múltiples exacerbaciones, múltiples ingresos al servicio de urgencias, tuvo progresión clínica manifestada por hemiparesia progresiva, pérdida de la fuerza muscular de forma progresiva y amaurosis izquierda. Todos estos hallazgos fueron refractarios al manejo inmunomodulador. Se hacían seguimientos, se le aumentaban las dosis de inmunomoduladores y aún así la paciente no mejoraba completamente, pues quedó como las secuelas. Se lleva a estudios de control por resonancia magnética y acá vamos a ver, esto fue más o menos a los 6 meses. Recuerden que el diagnóstico se hizo en el 2007, más o menos a los 6 meses se lleva a control, y en el próximo estudio por resonancia vemos esta lesión hiperintensa que se extiende desde la unión cráneo-cervical hasta la vértebra T1. Miren, acá está señaladito. Y ocupa pues como esta área medular, lo que lleva pues a un diagnóstico de mielitis cervical aguda. Todo esto es muy importante porque en esta presentación clínica, con el compromiso medular y por el compromiso de amaurosis, se debe considerar pues el principal diagnóstico diferencial, que sería una neuromielitis óptica, variante de Vick. Por eso se lleva a estudios por líquido cefalorraquídeo, donde se miden los anticuerpos antiaquaporina 4, los cuales resultan negativos. Entonces se continúa pues el manejo inmunomodulador establecido. Ya para hablar del desenlace, desafortunadamente fue un desenlace fatal. Para 2010 se define esclerosis múltiple secundaria progresiva, basados en que la paciente fue refractaria al tratamiento a pesar de las altas dosis inmunomoduladoras que se habían establecido, y este es el último estudio que tenemos por resonancia, el último control por resonancia, donde vemos claramente el aumento de las lesiones hiperintensas que se habían visualizado en el primer control por resonancia. Miren cómo ocupan más del 50% de ambos hemisferios, comprometiendo también las zonas talámicas, incluso haciendo ya un efecto compresivo, y clínicamente la paciente tenía ya signos de compromiso de tallo pues vulvar. Se define pues entonces un curso fulminante de la enfermedad. Miren que la evolución fue en 3 años, o sea, el diagnóstico inicial fue en 2007 y estamos hablando que en 2010 la paciente evolucionó rápidamente. Se define entonces por staff de neurología una variante Marburg, que es una variante pues de comportamiento y pronóstico desfavorable, comportamiento rápidamente progresivo. Bueno, entonces yo les voy a seguir hablando de la fisiopatología. Entonces es importante que recordemos pues la definición de la esclerosis múltiple. Las enfermedades que afectan la mielina se pueden dividir en las desmielinizantes, que generalmente son inflamatorias, y las que alteran como la forma de la mielina, pues, o hay una alteración en esa producción, que generalmente son genéticas. Entonces la esclerosis múltiple es la enfermedad desmielinizante inflamatoria mediada por autoinmunidad perdón, más común de todas, y está caracterizada por zonas multifocales de inflamación con infiltrados de linfocitos T, macrófagos y además muerte de oligodendrocitos, que son las células encargadas de la producción de mielina. Estas zonas multifocales entonces van a formar las placas que describía Cata en las imágenes, que son unas placas con células inflamatorias, axones desmielinizados y gliosis, que es un aumento pues de las células gliales, que son las células inflamatorias del sistema nervioso central. Entonces, la fisiopatología realmente no es muy clara, se tienen varias teorías. La más aceptada es una respuesta con linfocitos autorreactivos, que se ha pensado que puede ser inducida por un patógeno que actúa como por mimetismo molecular, entonces un antígeno de un patógeno que se comporta o que es similar a un antígeno del cuerpo, y por eso se va a atacar, porque se empiezan a formar autoanticuerpos contra de unos linfocitos que tienen una acción en contra de este antígeno. Entonces, por eso es que también se tiene la teoría del mimetismo molecular por infecciones virales, y también se ha hablado de un proceso neurodegenerativo
glial, pero por último es una enfermedad que todavía no tenemos clara la etiología y que realmente es multifactorial y con mucha relación con pues con la genética y el ambiente. Entonces, como para explicar esto un poquito más, como les decía, tenemos la teoría del patógeno. Entonces acá tenemos las moléculas del patógeno, llega una célula presentadora de antígeno y lo identifica, y entonces vamos a ver que esta va a presentar ese antígeno, la célula presentadora de antígeno va a activar linfocitos TCD4 que van a diferenciarse en T helper 2, T helper 1 y T helper 17. El T helper 2 generalmente es antiinflamatorio, y los T helper 17 y 1 pues van a producir citoquinas proinflamatorias, y este desbalance es el que va a generar pues al final la inflamación. Y como les decía, hay muerte de oligodendrocitos que es mediada por una producción de los linfocitos T, producen el FAS que va y se une al FAS ligando de los linfocitos, de los oligodendrocitos, perdón, acá podemos ver, y esto induce una cascada de apoptosis que lleva pues por último a la muerte de los oligodendrocitos. Bueno, entonces en la fisiopatología, como les decía, se han planteado causas genéticas, se han relacionado con polimorfismos de las moléculas presentadoras de antígenos, pues del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son los genes que se han asociado con esta enfermedad, y se ha visto una relación familiar en el 3 al 23% de los casos de esclerosis múltiple. Y las infecciones virales entonces actúan como un estímulo infeccioso que es disparador de esta respuesta autoinflamatoria. El Epstein-Barr ha sido el virus más asociado, se ha visto en algunas ocasiones, en algunas series, relación con pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple con unos anticuerpos positivos para Epstein-Barr, y además también esta infección, la mononucleosis viral, se ha visto relacionada con el desarrollo de la esclerosis múltiple. Otros patógenos relacionados han sido el herpes virus 6 y el micoplasma pneumoniae, pero el principal es el Epstein-Barr. Y hay otros factores de riesgo, por eso decíamos que era una enfermedad epigenética, porque hay unas cosas ya del ambiente que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, hay unas áreas geográficas de mayor prevalencia, generalmente por mayor prevalencia de raza caucásica en estas zonas. Entonces, en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, en toda Europa, en Australia y en Nueva Zelanda, se han visto unas prevalencias que alcanzan hasta 100 a 150 por cada 100.000 habitantes. La deficiencia de vitamina D se ha visto también como un factor de riesgo, mientras que la exposición al sol como un factor protector, y el tabaquismo no por la nicotina, sino por el óxido nítrico y el monóxido de carbono que inducen daño y apoptosis de los oligodendrocitos también se han visto como factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, entonces, como les decíamos, es la segunda causa más frecuente de discapacidad permanente en adultos jóvenes después del trauma. Es más prevalente en mujeres que en hombres, se ha visto una relación aproximadamente de 2.5 mujeres por cada hombre, pues por un hombre, y el inicio promedio es entre los 28 y 31 años, pero es una enfermedad que va desde los 20 a los 50 años, pues el inicio. La relación con otras enfermedades autoinmunes se ha visto especialmente con uveitis, psoriasis, enfermedades tiroideas, que son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, y también los pacientes que tienen esclerosis múltiple se han visto relacionados con estas enfermedades. Y la prevalencia en Colombia es de 7.52 por cada 100.000 habitantes. Como les decía, en las zonas de en las áreas de alta prevalencia, ahí sí podemos ver la diferencia de lo muy alta que es la prevalencia en estas zonas, porque hablamos de 100 a 150 por cada 100.000, mientras que en Colombia 7.5. Bueno, entonces ahorita en la clínica vamos a ver que la esclerosis múltiple tiene varios subtipos, pero es importante saber en qué frecuencia se presentan estos. El de recaídas y remisiones es el más frecuente, un 87% de los pacientes lo va a presentar. De la secundaria progresiva se ha visto que realmente o se entiende más bien como una segunda fase de la enfermedad, porque los pacientes que tienen recaídas y remisiones, la mayoría, un 65% de los pacientes van a progresar a esta secundaria. La primaria progresiva es del 10 al 15% de los casos, mientras que la progresiva con recaídas es la menos frecuente en un 5% de los casos.
Y por último, mencionar la neuritis óptica, que es importante siempre tener en cuenta en un paciente con neuritis óptica la esclerosis múltiple, recordar pues que es una desmielinización inflamatoria del nervio óptico, y se ha visto que es la forma de presentación de esclerosis múltiple hasta en un 20% de los pacientes, y que los pacientes con esclerosis múltiple tienen riesgo de presentar neuritis óptica hasta en un 50% de los casos durante el curso de su enfermedad. Tenemos fenotipos y subtipos. Los dos fenotipos principales de la enfermedad es la que es la remitente recurrente o la progresiva. Y ya partiendo de estos dos fenotipos tenemos los subtipos, que son el síndrome clínicamente aislado, ya de la remitente recurrente, tenemos la secundaria progresiva y la primaria progresiva. También tenemos que tener en cuenta estas definiciones que nos van a hablar no de severidad y de pronóstico, sino de la presentación clínica de la enfermedad. Entonces, ¿cómo definimos actividad? La actividad de la esclerosis múltiple es cuando voy a tener episodios de recurrencia, sea en la parte de sintomatología y signos al examen físico o por hallazgos en la resonancia magnética. La progresión me habla de cómo va a ir progresando en el tiempo esa discapacidad neurológica que es acumulativa. Y el empeoramiento es parte de esa progresión, pero ya me habla de un momento mucho más específico, que es ese empeoramiento de la discapacidad inmediatamente después de una recaída. Entonces, ya entrando como en los subtipos, tenemos para empezar acá el síndrome clínicamente aislado. Entonces, es el primer episodio clínico que va a sugerir que hay una esclerosis múltiple. Entonces, son los signos y síntomas que yo encuentro que me están sugiriendo un episodio de desmielinización aguda. Puede ser agudo o subagudo y por definición debe durar al menos 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? Esto es aislado porque es en un paciente que no tiene antecedentes clínicos o paraclínicos o en imágenes de esclerosis múltiple. Se ha llegado a considerar que puede ser el precursor de la enfermedad de esclerosis múltiple como tal. En la esclerosis múltiple remitente recurrente es de la presentación más común. Entonces se caracteriza por episodios de recaída seguidos por tiempo de remisión, en donde la progresión del deterioro neurológico es mínima o está ausente. Entonces, cuando yo ya tengo estos episodios recurrentes, con esos episodios de recuperación entre ellos, y además encuentro las lesiones en la resonancia magnética, yo ya puedo hacer el diagnóstico de la esclerosis múltiple, que es algo que el Manu les va a contar ahorita más profundidad. En la secundaria progresiva, entonces, esto se considera que este es un diagnóstico retrospectivo, no se hace de entrada al inicio de la enfermedad, sino que este es algo que se va a ver como muchas veces la consecuencia de una remitente con recurrencia, ¿cierto? Entonces, cuando ya lleva mucho tiempo en ese estado de la remitente recurrente y ya ha acumulado más discapacidad, entonces ahí puedo decir que es una secundaria progresiva cuando he acumulado suficiente discapacidad neurológica. No hay ningún evento clínico, paraclínico o de imagen que sea centinela que me diga que ya hice la transición entre ambos subtipos. Eso se va a basar en la historia del paciente y en cómo ha evolucionado. Acá tenemos entonces la primaria progresiva. Es más raro, pero entonces esto se caracteriza porque ese deterioro neurológico se va a empezar a acumular de forma importante desde el inicio de la enfermedad. También se basa, también es un diagnóstico retrospectivo, pero este es uno que va a presentar esa discapacidad durante todo el tiempo y no es común encontrar esos episodios de remisión donde la enfermedad no presenta ese progreso como estábamos hablando de los otros fenotipos. Entonces, en términos de discapacidad, en términos de pronóstico, se ha visto pues que es de forma más maligna, más negativa comparado con los otros subtipos. Entonces, ahora, hablamos de los signos y los síntomas que son generales y pueden aplicar para cualquiera de los subtipos que acabamos de mencionar, ya pues como en el sistema general. Entonces, en la parte neurológica podemos tener un deterioro cognitivo, pueden tener depresión, que es una comorbilidad bastante importante en esta enfermedad, y también se han presentado pues con epilepsia. Tenemos el signo de Lermite, también tenemos el signo de el aumento de la sensibilidad a la temperatura, que es el signo de Uthoff, que es cuando en el cuerpo hay un aumento de la temperatura por cualquier razón. Los signos y los síntomas que yo tenía como paciente antes de van a presentar un empeoramiento. Entonces, eso es lo que se llama la pseudo-recaída. No hay presentación de lesiones nuevas o de síntomas nuevos, sino que los que ya estaban van a empeorar. Bueno,
Por acá entonces, ¿qué tenemos del compromiso motor? Tenemos paraparesias, paraplejías, aumento de los reflejos osteotendinosos profundos, puede tener espasticidad, puede tener un Babinski positivo. En la parte hay disfunción de intestino y de vejiga, ¿cierto? Eso se desglosa en muchísimos más síntomas y signos. Podemos también presentar dismetrías, hipotonías, un temblor de intención. En la parte sensitiva tenemos un espectro muy amplio que va desde la alodinia hasta la anestesia total. Va a haber un compromiso bastante importante entonces de toda la parte del espectro de la nocicepción y de la propiocepción. Bueno, entonces acá lo que nos había contado Mari, la parte de la neuritis óptica muchas veces es el evento inicial y se presenta en la mitad de los pacientes. Entonces, ¿qué me va a hacer pensar en una neuritis óptica? Es un paciente con un cuadro agudo subagudo que va a llegar con un dolor ocular unilateral severo, va a empeorar con los movimientos oculares, puede presentarse con los escotomas, la disminución de la agudeza visual es variable, ¿cierto? No es como no tiene un punto de corte que me diga de un número específico. Al examen físico voy a encontrar el defecto pupilar aferente, la pupila de Marcus-Gunn. Y por acá también tenemos la discromatopsia o la desaturación al rojo. En el disco óptico va a depender, si hace edema o no, va a depender si es una presentación anterior o si es una presentación retrovulvar. Entonces sí es importante tener en cuenta esta patología porque como dijimos puede ser el primer episodio y es bastante común en esta enfermedad. Bueno, para hablar entonces del diagnóstico de la esclerosis múltiple, tenemos que el diagnóstico es clínico. Se basa en una historia clínica completa, un examen físico adecuado y siempre se debe apoyar de la realización de una resonancia magnética cerebral y una resonancia de la médula espinal. La resonancia es el examen de elección y tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 73%. Tenemos entonces que las lesiones se localizan principalmente en 4 zonas de la sustancia blanca: periventricular, cortical o yuxtacortical, infratentoriales o a lo largo de la médula espinal. Las lesiones tienen una morfología característica, son placas ovoides y pueden ser también en anillos cerrados o abiertos. Vamos a tener que en T2 las lesiones van a ser hiperintensas y como podemos ver acá en este corte sagital se evidencian los dedos de Dawson, que se llaman así por la persona que los describió inicialmente. Por el contrario, en T1 son hipointensas y se llaman también los hoyos negros. Tenemos entonces que las lesiones agudas son grandes, con bordes mal definidos, y a medida que se vuelven crónicas, se vuelven pequeñas con bordes bien definidos. En la resonancia de la médula espinal, entonces tenemos que las lesiones se localizan principalmente en la región cervical. Las lesiones miden más de 3 milímetros, pero comprometen menos de 2 segmentos cervicales y ocupan en el corte axial no todo el espesor de la médula y se localizan en la región dorsolateral. Tenemos entonces que cuando se aplica medio de contraste con gadolínio, esto nos va a ayudar a evidenciar la actividad de la enfermedad. Este contraste dura aproximadamente entre 2 a 8 semanas y si a lo largo de las resonancias de control que se realicen todavía se evidencia contraste, se puede decir que la enfermedad está progresando. Tenemos entonces las pruebas complementarias. La primera va a ser el análisis del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a evidenciar bandas oligoclonales de IgG, pero también se pueden encontrar bandas de IgM o de IgA. Esta prueba se le va a realizar principalmente a pacientes que tengan síndrome clínico aislado que no cumpla el criterio de diseminación en tiempo, que enseguida vamos a hablar de qué significa esto. También que tengan presentación clínica atípica o imagenológica y pacientes en extremos de la vida, niños o ancianos. Otras pruebas complementarias son los potenciales evocados, que son una representación eléctrica en el sistema nervioso central al estimular órganos sensoriales. Esto nos va a proporcionar alteraciones subclínicas del sistema nervioso central, que si estas alteraciones se presentan lejos del sitio donde inicialmente apareció la clínica, esto apoyaría el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y también nos ayudan a detectar lesiones en tractos difícilmente evaluables por otras imágenes, como es el nervio óptico. Tenemos entonces también la tomografía óptica coherente, que evalúa el grosor de las capas de las fibras nerviosas de la retina y cuando ésta se encuentra disminuida,
apoyaría el diagnóstico de la neuritis óptica. Y finalmente tenemos entonces los anticuerpos, que son la paporina 4, y los MOG, que nos apoyarían en el diagnóstico de otras patologías que se encuentran dentro de los diagnósticos diferenciales. Para el diagnóstico, entonces, tenemos los criterios de McDonald, que se usan principalmente en el síndrome clínico aislado, que usualmente progresa de esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, y para la esclerosis múltiple primaria progresiva. Para hacer el diagnóstico, entonces, necesitamos dos cosas: que haya dos ataques y que haya también dos lesiones en áreas anatómicas diferentes, que son las 4 que mencioné inicialmente. Entonces, la diseminación en espacio es precisamente esto, que haya dos lesiones en dos zonas anatómicas diferentes, y la diseminación en tiempo es que el paciente debe presentar dos ataques distintos. Entonces, si el paciente ha tenido dos ataques clínicos y se evidencian dos lesiones anatómicas, se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento. Si el paciente ha tenido dos ataques y se evidencia que en este ataque solo tiene compromiso de una zona, pero previamente se había identificado el compromiso de otra zona anatómica distinta, también se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento. Si el paciente ha tenido dos ataques, pero solo se evidencia compromiso de una zona anatómica, podemos esperar a que el paciente presente un nuevo ataque o que en la resonancia de control se evidencie compromiso de un área anatómica nueva. Y si el paciente ha tenido solo un ataque clínico y se evidencian dos lesiones en sitios anatómicos distintos, entonces pueden pasar varias cosas. Podemos hacer que en la resonancia que se le vaya a realizar al paciente se evidencien lesiones agudas y crónicas, que se realizaría el diagnóstico, o por el contrario, en la resonancia de seguimiento se evalúe una lesión nueva, que también apoyaría el diagnóstico, o esperar a que el paciente presente un nuevo episodio. Si no queremos esperar, se podría pedir el líquido cefalorraquídeo, evidenciando las bandas oligoclonales que apoyarían el diagnóstico. Y si por el contrario el paciente solo ha tenido un ataque y solo tiene un área anatómica comprometida, entonces ahí sí debemos esperar a que haya diseminación en tiempo y también en espacio. Entonces, como para concluir este pedacito, tenemos que si el paciente cumple los criterios diagnósticos y no hay otro diagnóstico que nos explique mejor el cuadro clínico, se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Si por el contrario el paciente cumple parcialmente los criterios, sería una esclerosis múltiple probable, y si el paciente no cumple ningún criterio y hay otro diagnóstico que explique mejor el cuadro clínico, pues no se hace diagnóstico de esclerosis múltiple. Diferenciales de la esclerosis múltiple. Entonces, realmente la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene muchísimos diagnósticos diferenciales, más o menos entre 30 y 50 diagnósticos diferenciales. Simplemente aquí les traigo estas dos tablas para mostrarles la gran cantidad de etiologías que podemos tener en cuanto al diagnóstico diferencial. Podemos tener desde enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades nutricionales, incluso intoxicaciones, e incluso patologías netamente del globo ocular o del nervio óptico. Realmente no voy a entrar a describir cada una ni a hacer diferencias, sino que lo que voy a tratar de hacer es mostrarles el enfoque que hacen los neurólogos para descartar todas estas enfermedades para al final poder realizar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, lo principal que tenemos cuando estamos enfrentados a un paciente con posible esclerosis múltiple es que debemos partir de esta premisa, y es que no puede existir una mejor explicación para los síntomas que está teniendo el paciente. Esto es similar a lo que, por ejemplo, tienen los psiquiatras con los criterios de sus enfermedades, en los que ninguna otra enfermedad, ninguna otra sustancia, ni ningún medicamento puede explicar el cuadro. Básicamente la esclerosis múltiple es lo mismo. Por lo tanto, si tenemos esta premisa, entendemos que todas las enfermedades o los diagnósticos diferenciales, los 30-50, hay que descartarlos completamente para poder hacer el diagnóstico adecuado y correcto y poder empezar un tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, digamos que existen unos flujogramas en cuanto al enfoque para descartar todas estas enfermedades. Aquí simplemente les traje el de la neuritis óptica. Existen 4, ya sea el de la neuritis óptica, el del síndrome cerebeloso, síndrome de tronco o de mielitis transversa. Y básicamente lo que nos dicen es que si el paciente tiene un cuadro de neuritis óptica típica, como nos lo acabaron de describir, nosotros le vamos a hacer una resonancia al paciente y según los hallazgos ya procedemos a mirar si el paciente cumple unos criterios y si es una alta sospecha de esclerosis múltiple. El problema radica en que hay pacientes que no presentan cuadros típicos,
sino cuadros atípicos. Y ahí es donde nosotros debemos considerar los diagnósticos diferenciales, y ahí es cuando, digamos, ese abanico tan grande se reduce un poco. Sin embargo, por ejemplo, acá les traigo el de la neuritis, en el que los diagnósticos diferenciales siguen siendo muy amplios, desde patologías oculares hasta patologías infecciosas, autoinmunes, tóxicas, y acá tenemos que seguir con muchos paraclínicos, incluso mandar al paciente con otros especialistas para poder descartar. Entonces, digamos que el flujograma nos enfoca cómo hacer el diagnóstico de estas entidades, pero sigue siendo algo muy complejo porque los diagnósticos diferenciales siguen siendo muchísimos. Entonces, debido a esta problemática, fue que se crearon las banderas rojas de la esclerosis múltiple. ¿Qué son las banderas rojas? Básicamente son signos clínicos o imagenológicos que nos asocian el signo con una patología específica a la que tenemos que descartar. Entonces, en total son 79 banderas rojas. Aquí solo traje pues las primeras 8 de la tabla. Básicamente pueden servir como si fuera una lista de chequeo, y ellas se van a clasificar en banderas rojas de alto grado, de riesgo intermedio o de riesgo bajo. Si es una bandera roja de riesgo alto, se considera primero un diagnóstico diferencial antes que la esclerosis múltiple. Si es de riesgo intermedio, digamos que hay un 50% de probabilidad de que sea esclerosis múltiple versus un diagnóstico diferencial. Y por el contrario, si es una bandera roja de riesgo bajo, primero se considera el diagnóstico de esclerosis múltiple que otro diferencial. Ahora, ¿cómo se aplican estas banderas rojas? Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con un cuadro típico, perdón, con un cuadro atípico de un ataque desmielinizante agudo, y si el paciente, por ejemplo, tiene un compromiso renal, específicamente las enfermedades que tenemos que descartar, la misma tabla nos lo muestra, en este caso serían vasculitis, el lupus o la enfermedad de Fabry. O, por ejemplo, si el paciente tiene compromiso pulmonar, la misma tabla nos muestra qué enfermedades tenemos que descartar. Entonces, básicamente, pasamos de tener un abanico de casi 50 enfermedades a ya enfocarnos casi en 3 o 4 enfermedades, que nos va a permitir hacer un enfoque mucho más rápido y pues empezar un tratamiento y que al paciente le vaya mejor. Sin embargo, estas banderas rojas, en teoría, digamos que hacen o muestran que el diagnóstico es un poco más fácil, pero se han dado cuenta que realmente sigue generando mucha dificultad descartar estas enfermedades. Esto simplemente fue una cohorte de casi 700 pacientes en el que el diagnóstico de esclerosis múltiple era muy probable. Se les hizo un seguimiento durante 3 años con estudios imagenológicos, seguimiento por parte de neurólogos y estudios de laboratorio, y lo que encontraron fue que de estos 700 pacientes, al final del seguimiento de los 3 años, el 25% quedaron con otro diagnóstico totalmente diferente. Entonces, esto nos muestra que realmente el diagnóstico de esclerosis múltiple, el primer paso es descartar absolutamente todas las enfermedades, y que esto puede ser muy difícil y que incluso puede cambiar con el paso del tiempo. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a tratar un paciente, primero nos tenemos que fijar objetivos. En esta enfermedad los principales objetivos van a ser reducir los ataques de la enfermedad, reducir la discapacidad, reducir la inflamación y las lesiones neurológicas. Está visto que la terapia modificadora de la enfermedad, que es el pilar de tratamiento, va a reducir la progresión, pero a corto plazo, es decir, unos 2-3 años, pero no se ha visto el beneficio que estos medicamentos generan a un largo plazo. Las indicaciones para tratar a estos pacientes, entonces, ¿a quiénes vamos a tratar? Vamos a tratar a todos los pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente, a todos los pacientes con una esclerosis múltiple secundaria progresiva. En los pacientes con un síndrome clínicamente aislado vamos a tratar a los que cumplan los criterios, y en pacientes que no cumplan criterios, pero tienen lesiones en la resonancia. Y en los pacientes con esclerosis primaria progresiva vamos a tratar a los pacientes jóvenes, es decir, menores de 55 años, y que tengan una enfermedad activa en la resonancia magnética. Todavía no se ha demostrado una indicación clara para tratar a los pacientes que únicamente tienen lesiones radiológicas, pero no tienen clínica.
Listo, entonces vamos a empezar ya con la terapia modificadora de la enfermedad. Vamos a tener 3 pilares de tratamiento, empezando con el de menor de eficacia a mayor eficacia. Las terapias inyectables, que son las más antiguas, vamos a tener el interferón humano beta recombinante y el acetato de glatirámero. Dentro de las terapias orales, que son de eficacia intermedia, tenemos a los fumaratos, a los moduladores del receptor de esfingosina fosfato 1 y a la teriflunomida y cladribina. Y ya por último, los de mayor eficacia son los anticuerpos monoclonales. Empezando entonces a desglosar cada subtipo, entonces el tratamiento del síndrome clínicamente aislado, vamos a prevenir en ellos porque está demostrada su eficacia y tienen un muy buen perfil de seguridad. Vamos a usar las terapias inyectables más antiguas, que son el interferón beta humano recombinante y el acetato de glatirámero. Ya si los pacientes no quieren estas terapias inyectables y que prefieren un enfoque, pues una terapia oral, vamos a usar la teriflunomida. Es muy importante saber que este puede generar gran teratogenicidad, entonces está contraindicado en mujeres en edad fértil y que también tienen riesgo de hepatotoxicidad. Ya siguiendo con la esclerosis remitente recurrente, vamos a tener 2 abordajes para el tratamiento de estos pacientes, empezando con los de alta eficacia. Esto se va a preferir en los pacientes jóvenes, debido a que en esta etapa van a tener una enfermedad más activa y además, como son jóvenes, pueden tolerar mejor los efectos adversos de estos medicamentos. Ya los pacientes en los que se prefiere una terapia de baja eficacia son los pacientes que tengan una carga mínima de la enfermedad o en pacientes mayores. La desventaja de ambos es que los dos son terapias que son inyectables. Ya en pacientes que definitivamente no quieran una terapia inyectable, se les puede dar un abordaje con una eficacia intermedia, que son las terapias orales. Ya en la esclerosis múltiple progresiva secundaria podemos usar todos los medicamentos que vimos anteriormente y los más usados son el ocrelizumab, rituximab y ya como terapia oral el siponimod. ¿Cuánto vamos a tratar a estos pacientes? Estos pacientes se tratan de manera indefinida, pero ya en pacientes que sean mayores, no tengan lesiones nuevas y no tengan tanta carga de la enfermedad, podemos definir que se puede interrumpir este tratamiento. Ya en la esclerosis múltiple progresiva primaria, ya vimos que vamos a tratar a los pacientes jóvenes, que son los menores de 55 años y que tengan una enfermedad activa en la resonancia magnética. En estos vamos a usar el ocrelizumab. Ya en pacientes que sean mayores y no tengan tanta actividad de la enfermedad, podemos hacer un tratamiento sintomático. ¿Qué es esto? Si los pacientes tienen espasticidad, podemos usar relajantes musculares. Si tienen incontinencia urinaria, tratar la incontinencia y así sucesivamente con todos los síntomas que vayan presentando los pacientes. Y ya por último, el tratamiento de las exacerbaciones agudas. Las indicaciones de este tratamiento de estos pacientes es que tengan síntomas neurológicos y discapacidad, que puede ser en la visión, la fuerza, la infusión cerebelosa y trastornos sensoriales que sean significativos. En pacientes que no hagan estas exacerbaciones tan agudas, con síntomas tan discapacitantes, se puede dar únicamente tratamiento sintomático. Los objetivos que vamos a dar pues para este tratamiento es reducir el tiempo que dure este ataque. Y se ha visto que esto no disminuye la discapacidad a largo plazo y tampoco va a prevenir la recurrencia de estos ataques. Entonces, el tratamiento que vamos a usar son la terapia con los glucocorticoides. Tenemos intravenoso la metilprednisolona y oral la prednisona. Ambos se dan en un ciclo de 3 a 7 días. La metilprednisolona de 500 miligramos a 1000 miligramos y la prednisona oral 1250 miligramos al día. No se ha visto diferencia entre usar terapia intravenosa o la terapia oral. Bueno, para empezar a concluir la charla, entonces vamos a abordar el pronóstico. Recordar que en esta enfermedad el pronóstico es variable, el pico de mortalidad se instaura entre los 55 y 64 años. Se ha calculado que se disminuye la expectativa de vida entre 7 y 10 años y se estima que la sobrevida es más o menos de 35 años desde el momento de diagnóstico. Entonces, esta tablita que les ponemos acá es la escala ampliada del estado de discapacidad para la evaluación clínica de la esclerosis múltiple. Varía entre 0 y 10, llegando hasta muerte por esclerosis múltiple y va sumando el puntaje según la discapacidad calculada de forma clínica. Todo esto es importante porque nos va a definir un espectro de la enfermedad que se va a comportar o de forma benigna o de forma maligna. La esclerosis múltiple del espectro benigno representa el 52% de los casos y se diagnostica con un puntaje menor o igual a
3 de estos puntos en escala de discapacidad en los primeros 10 años de diagnóstico. Entonces se debe mantener ese puntaje bajito en los primeros 10 años. Y el espectro maligno de la enfermedad se define como un puntaje mayor de 6 dentro de los primeros 5 años de diagnóstico, que es, digamos, los primeros años en los que más va a afectar el curso de la enfermedad. Finalmente, acá les ponemos una tablita que varios autores, digamos, en diferentes revisiones sistemáticas, han coincidido en que estos factores que les mencionamos son factores que se comportan para el buen pronóstico en términos de incapacidad y progresión de la enfermedad. Y los factores de la tabla de la izquierda se comportan como mal pronóstico. Entonces, para el buen pronóstico tenemos el debut a temprana edad, el compromiso monorregional, el compromiso como neuritis múltiple, como neuritis óptica, la ausencia de compromiso motor, la recuperación completa luego de una exacerbación aguda, el periodo intercrítico más prolongado y el menor número de crisis en los primeros 2 a 5 años, que les conté que es como el periodo más crítico. Y con respecto a los factores de mal pronóstico, entonces se han determinado el sexo masculino, el debut tardío de la enfermedad, ciertos biomarcadores como las bandas oligoclonales en líquidos de valor raquídeo y la reducción del volumen cerebral. Ya para concluir, entonces recordar que es la enfermedad autoinflamatoria desmielinizante más frecuente que afecta al sistema nervioso central, es la principal causa de discapacidad de origen no traumático. Recordar que los picos de presentaciones entre los 20 y los 50 años, siempre tener en mente los fenotipos de la enfermedad, tiene muchísimas caras de esta enfermedad, entonces tratar de reconocerlo de forma oportuna, siempre pensar que es una etiología autoinflamatoria como nos comentó María ahorita, en realidad hay múltiples factores que influyen pues de forma genética, epigenética y ambientales, y ya para diagnóstico y tratamiento basarse muchísimo en los criterios clínicos y radiológicos que nos explicaron y el manejo inmunomodulador y sintomático. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda. Primero, pues agradecerles que nos educaron el día de hoy. La conferencia era precisamente para oftalmólogos, entonces gracias porque hay muchas cosas que hoy aprendimos. Excelentes todos los conferencistas. Aquí el doctor Caín tiene una pregunta. Un momento. Dos preguntas. La primera, las bandas oligoclonales, su positividad es por un rango muy estrecho, ¿cierto? O sea, ¿por cuánto tiempo puede esperar uno que las bandas oligoclonales den positivas? No quiero responder. Porque en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, las bandas oligoclonales son muy sensibles. O sea, si dan positivas, es muy probable que el paciente tenga una esclerosis múltiple, pero esa positividad de las bandas oligoclonales, el periodo de tiempo es muy corto, la ventana es muy corta. Yo no sé qué tan corta es, pero por eso estoy preguntando si de pronto se sabría cuánto es ese rango, cuánto es ese tiempo en donde uno puede esperar pues, que esas bandas realmente den positivo. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es una más como del sistema de salud. El acetato de glatiramel, que es un medicamento pues, que funciona bien, en el sistema de salud colombiano, por alguna razón lo quitaron. ¿Saben por qué? Los corché. Doctor, con respecto a lo de las bandas, oligoclonales, pues en realidad se ha definido, estoy escuchando demasiado retorno, ¿puedo hablar por ahí? Es que me escuchan todo. Gracias, doctor. Con respecto a lo de las bandas oligoclonales, pues se ha considerado, incluso ahí lo de los factores pronósticos, pues no lo mencioné específicamente, pero en los biomarcadores sí se ha visto que se comporta como un factor de mal pronóstico, pero incluso en el caso clínico que nosotros mencionamos, el paciente tenía los anticuerpos antiacuaporina negativos y tenía también bandas oligoclonales negativas. No les sé decir exactamente cuánto es el tiempo, y lo que usted menciona de la sensibilidad, pues es correcto, sí es muy sensible, pero en realidad no todos los pacientes, incluso mire que en el caso, el paciente tenía, en nuestro caso, el marcador negativo. Incluso si uno lo encuentra, uno puede definir que es un marcador de pobre pronóstico, pues como en la evolución del paciente. Lo que pasa es que las bandas oligoclonales son muy sensibles, pero son poco específicas. Por eso no están en los diagnósticos. Y uno también lo usa, por ejemplo, para Boko Yanagi, que tampoco está en los criterios,
sino que son como herramientas cuando hay un diagnóstico diferencial o no hay una presentación típica, perdón, uno hace una punción lumbar para ver las bandas oligoconales en el ictus cefalorraquídeo, porque son muy sensibles, pero son poco específicas. Entonces es más como en casos atípicos. Por ejemplo, esta paciente que tenía una mielitis transversa longitudinalmente extensa, porque era mayor de 3 segmentos, se le pidió una anticaprolina 4 para decir un DEVIC. Pues si no era un DEVIC, sino que era una esclerosis múltiple. Pero eso de las bandas es importante definir, es que no la hayan empezado el tratamiento. El tratamiento negativiza bandas, igual que negativiza antiacopurina 4. Entonces, cuando se le piden todos esos estudios, es antes de empezarle los pulsos, antes de empezarle como el tratamiento oral. Y referente al tratamiento de la enfermedad, para ver, no sé, pues para la esclerosis múltiple per se, de pronto sí puede ser equiparable el manejo oral y el manejo venoso. Para ya la parte de nosotros de neuritis óptica, sí hay diferencia. Los pacientes que reciben oral, sin recibir venoso, ni siquiera se comportan igual, sino que se comportan peor. Y tienen peor pronóstico y peor recaída. Entonces, como eso para tener en cuenta. Ya. La doctora Rosario está con nosotros. No sé si la doctora quiere decir algo. Muy buenos días, ¿cómo están? No, escuchando muy atentamente, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y felicitar pues a todos los muchachos, aunque no pude verles las caras, sino solamente escuchar las voces. Bueno, pronto nos vamos a conocer y mil gracias como por esa preparación y todo ese esfuerzo que ponen pues como para mostrarnos de una manera muy didáctica y muy fácil diagnósticos que para nada son fáciles pues en el momento de que ya les llegan a ustedes en la clínica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Si no hay más dudas, Daniel, ¿alguna duda? No. Felicitaciones. Felicitaciones, excelente, muy bien. Y mucha suerte. También y hablaba con la doctora Rosario que la idea de esto es que ustedes también estén más tranquilos al día de la entrevista. Muchas veces por el estrés de la entrevista no muestran lo que tienen y esta es una forma también de ir bajándole el estrés. Sabemos que son muy buenos porque están acá. Pues si pasaron el examen y pasaron ese filtro, es por algo. Entonces, mucha suerte. Viene un tema muy matemático, obviamente, y están las hojas de vida, lo que les decía, eso ya está construido, así que traten de estar tranquilos estos días y el 2 nos vemos. Entonces, buen día para todos. Igual queda grabado por si más adelante lo quieren ver, obviamente, la conferencia. Un buen día para todos. Buen día, gracias.